Para el problema número 3 tenemos una circunferencia o una parte de ella y nos mencionan que dicha circunferencia tiene como centro al punto O, ¿no? Aquí está el punto O. Y nos piden hallar el valor de X. Bueno, vamos a tratar de resaltar en qué posición está el ángulo X, ¿no? X viene a ser la medida de un ángulo. Justamente está en la posición B. Bueno, también debemos de destacar algunos elementos, ¿no? que podemos visualizar en la figura. Por ejemplo, acá tenemos una cuerda, ¿no? Una cuerda que va desde A hasta B. ¿Okay? Y la longitud de esa cuerda es de 8 unidades. Entonces, también tenemos el radio, ¿verdad? Que va del centro a la circunferencia. Tenemos el radio OB, cuya longitud es 5 unidades. Entonces, más o menos el teorema que tenemos que usar por aquí tiene que ver con el teorema número 1. ¿Ok? Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el teorema 1. Un diámetro es perpendicular a una cuerda si y solo si biseca a la cuerda. Esto nos quiere comunicar que cuando nosotros dibujamos o trazamos, ¿verdad?, el diámetro de una circunferencia hacia una cuerda, ¿verdad?, hacemos que se intersecte, ¿verdad?, la cuerda con el diámetro. Si el diámetro dice que si el diámetro es perpendicular a la cuerda, esta necesariamente pasa por el punto medio. Es decir, la perpendicularidad y el punto medio de la intersección están estrechamente relacionados, ¿no? Si una cuerda es perpendicular al diámetro, entonces el diámetro pasa por el punto medio de la cuerda. O de forma, y en viceversa, ¿verdad? Si el diámetro pasa por el punto medio de la cuerda, entonces la cuerda con el diámetro, la cuerda, ¿verdad?, la cuerda con el diámetro necesariamente son perpendiculares. Entonces, la perpendicularidad y el punto medio están estrechamente relacionados y eso es lo que vamos a utilizar en el problema 3, el teorema número 1. Entonces, por el teorema número 1 decimos por el teorema número 1, por el teorema 1, lo que vamos a hacer es trazar el diámetro, ¿no?, de la circunferencia de tal forma que sea perpendicular a la cuerda AB. ¿Okay? Entonces vamos a trazar el diámetro perpendicular a la cuerda AB. Pero bueno, como la circunferencia no está completa, entonces vamos a dibujar también una parte del diámetro, ¿no? No vamos a dibujar el diámetro. El diámetro total sería algo así, ¿no? Bueno, más o menos por acá sería, ¿no? De tal forma que sea perpendicular. Por aquí sería el diámetro, ¿no? Pero vamos a dibujar una parte de él, ¿no? Una parte de él. Bueno, entonces una parte de él sería desde aquí, ¿verdad?, hasta aquí. Entonces esta es una parte del diámetro, ¿no?, que justamente corresponde al radio, ¿no?, a la mitad del diámetro. Entonces, si nosotros trazamos, ¿verdad?, un segmento, en este caso que forma parte del diámetro, vamos a llamarle OP, ¿ok? Si trazamos OP perpendicular a AB, a la cuerda AB, entonces, ¿verdad? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que la cuerda AB se va a bisecar, es decir, se va a dividir en dos longitudes iguales, ¿no? Entonces, vamos a llamarle a este punto de intersección, vamos a llamarle M, ¿no?, de punto medio. Entonces, decimos que AM tiene que ser igual a MB. Es decir, M es punto medio. Entonces, si la cuerda medía 8, ¿okay?, como se va a bisecar debido a la perpendicularidad, entonces cada segmento, ¿verdad?, tendría de longitud 4 unidades. Entonces acá sería 4 unidades y aquí sería 4 unidades. ¿De dónde, verdad? ¿De dónde estamos obteniendo? Si visualizamos el triángulo rectángulo que se está formando por aquí, podemos decir, ¿verdad?, que tenemos un triángulo muy, muy conocido, ¿no? Entonces decimos número 2, en el triángulo rectángulo OMB, OMB. Ok, nos damos cuenta que es un triángulo notable, ¿no? Un cateto vale 4, la hipotenusa vale 5, bueno, el otro cateto, ¿verdad?, valdrá 3, ¿no? Entonces estamos ante un triángulo de lados 3, 4 y 5, o sea, el triángulo es de 37 y 53 grados aproximadamente, ¿no? Bien, entonces también observo, ¿verdad?, también observo que en el triángulo rectángulo que se formó, ¿verdad?, el ángulo opuesto a 3 es X, ¿no? Entonces, si relacionamos el cateto menor con el ángulo, decimos pues a ángulo menor se le opone el lado menor, ¿no? Entonces decimos que X tiene que ser el ángulo de 37 grados, ¿no? Por lo tanto, X debe de ser el ángulo de 37 grados. Veamos ahora el problema número 4. Tenemos una circunferencia, ¿okay?, inscrita en un triángulo rectángulo. Entonces, si está inscrita, eso significa que estos puntos son puntos de tangencia. Entonces, los voy a resaltar.
son puntos de tangencia. Es decir, los lados, ¿verdad? Del triángulo rectángulo topan, ¿verdad? En la circunferencia en esos puntos, ¿no? En un solo punto, en esos tres puntos. Nos piden determinar la longitud del radio de la circunferencia inscrita. Bueno, entonces, si tenemos punto de tangencia, lo que habíamos dicho, si teníamos, ¿verdad?, rectas tangentes a una circunferencia, lo recomendable era trazar el radio hacia esos puntos de tangencia, porque se van a formar ángulos rectos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no?, por el teorema 2, si trazo el radio, ¿verdad?, al punto de tangencia, se forman ángulos de 90, ¿no?, ángulos, segmentos perpendiculares. Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a seguir ese consejo y vamos a trazar, por ejemplo, por aquí, vamos a trazar el radio hasta este punto de tangencia y se va a formar aquí un ángulo de 90, ángulo de 90 grados. Y vamos a trazar también, ¿no?, por aquí el radio, ¿verdad? Y se va a formar por aquí ángulos de 90 grados, ángulos rectos. Y bueno, aquí se está formando un cuadrilátero, ¿no? Esto es un cuadrilátero, ¿no?, cuyo cuarto ángulo también tiene que ser 90, ¿no? Para que todos sumen 360, entonces este también debe ser 90 grados. Y bueno, esto vale R, ¿no?, de longitud R, porque es el radio. Esto también vale de longitud R. Y vemos, ¿verdad? Vemos que como todos los ángulos son rectos, ¿cierto? Y dos lados son consecutivos, eso significa que estamos ante un cuadrado. Si este es 3, entonces el opuesto, perdón, si la longitud es R, el opuesto también será R, ¿no? Entonces aquí también tendremos longitud R. Y si aquí es R, entonces el lado opuesto también será de longitud R, ¿no? Entonces estamos ante un cuadrado, ¿no? Ante un cuadrado. Bien, con esas ideas me parece que vamos a poder resolver el problema. Entonces hemos usado el teorema número 2. Entonces hemos usado el teorema número 2. Decimos por acá, vamos a acomodar y decimos número 1 por el teorema número 2, ¿no? Por el teorema 2, ¿verdad? Hemos trazado los radios hacia los puntos de tangencia, ¿no? Entonces, ¿no?, formamos, ¿qué hicimos? Formamos un cuadrado, ¿no? Formamos un cuadrado. Bueno, ¿y qué tal si llamamos al cuadrado ABC? ABCD. ABCO, ¿no? Porque este es el centro, ¿no? Entonces, formamos un cuadrado ABC. Ok, bien. Bueno, el segundo teorema que vamos a utilizar, ¿verdad?, es el teorema 3. Cuando tenemos rectas tangentes, recordemos que las longitudes tangenciales tienen la misma longitud, ¿no? Es decir, desde el punto de tangencia hasta P y de P hasta otro punto de tangencia, tienen la misma longitud, ¿no? Esta longitud es la misma que esta. Entonces, es lo que vamos a usar también aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo utilizarlo. Por ejemplo, tenemos que toda la longitud, ¿verdad?, el cateto de todo el triángulo es, o mide A unidades, ¿no? A. Bien, la hipotenusa del triángulo rectángulo mide A más 1, ¿ok? Y el segundo cateto tiene de longitud 5 unidades, ¿no? Entonces todo esto es 5, ¿ok? Todo esto es 5, todo esto es A y todo esto es A más 1. Bien, lo que podemos hacer es, de alguna forma, ¿verdad?, ver cómo usar el teorema número, el número 3, ¿no?, para poder resolver este problema. Entonces vamos a resolverlo con el problema número 3. Bien, tenemos entonces que las longitudes tangenciales miden lo mismo, ¿no? Tienen la misma longitud, así que vamos a resaltar las longitudes que miden igual. Por ejemplo, vemos por acá, esta longitud es igual, ¿verdad? Y voy a resaltarlo de este color, vamos a poner un poquito que se note más. Entonces, esta longitud, ¿verdad?, es igual a esta. ¿Ok? Entonces lo represento del mismo color. Esta longitud, porque es punto de tangencia, es igual a esta, ¿no? Son tangenciales, entonces igual. Y finalmente, de color rosado, vamos a representar esta longitud, que es igual a esta, ¿no? Bien. Entonces, de esta forma podemos realizar algunas ecuaciones y determinar el valor de R, ¿no? Entonces, es lo que podemos hacer. Veamos, por ejemplo. Si todo mide 5 y la parte rosada mide R, entonces la parte verde mide la diferencia de 5 con R. Es decir, la parte verde mide 5 menos R, ¿no? Entonces 5 menos R. 5 menos R. Ok. Y si vemos por aquí, ¿verdad? Si todo el cateto vale A y hay una parte rosada que vale R, la parte celeste valdrá la diferencia entre A y R. Entonces, en la parte celeste tenemos la diferencia, ¿no? A menos R, ¿no? Vamos a colocar A
menos R. Y aquí también la parte celeste A menos R porque tienen la misma longitud. Entonces, lo que podemos hacer aquí es una ecuación sencilla, ¿no? Vemos que la parte verde con la parte celeste, ¿no? La parte verde oscura con la parte celeste, juntos, ¿verdad? Si los agrupamos, si los sumamos, tienen que darme A más 1. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pasamos entonces por aquí, decimos número 2, por el teorema número 3, ¿no? Por el teorema número 3, por el teorema 3, vemos que las longitudes tangenciales miden lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que 5 menos R si lo sumo o lo agrupo con A menos R, debe ser igual a A más 1. De donde A con A se cancelan, ¿verdad? Menos R menos 2R pasa a sumar, sería 2R, y más 1 pasa a restar, sería 5 menos 1, 4, de donde R pues vale 2. ¿No? Ese sería el valor del radio, ¿no? 2 unidades, ¿cierto? 2 unidades.